perlas faltan ver. En toda la creación te voy alabándole con el corazón, porque eres Dios, porque eres Dios, porque eres Dios, para siempre su misericordia. Para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo deseo. Delante Él apostarte, vamos a levantar tu voz alzar, porque eres Dios, para siempre su misericordia. Porque eres Dios, para siempre su misericordia. Damos gracias, Jesús, por tu fidelidad, por tu misericordia. Porque eres Dios, para siempre su misericordia. Misericordia, porque eres Dios, para siempre su misericordia. Amén. Hemos escuchado este versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan grande es el amor de Dios, que en su momento Dios, al ver la maldad en la humanidad, lo que Él había creado, se arrepintió de haber creado al hombre, y todos conocemos la historia del diluvio, cómo fue exterminada parte de la creación que Él había hecho. Entonces, gracias a su misericordia, a su amor, el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz, hoy podemos también celebrar el amor de Él y vivimos en espíritu gracias a Él. Somos hijos de Dios y hemos recibido un regalo tan precioso que es la salvación en Cristo Jesús. Amén. Su vida no escatimó,
Entonces, damos gloria a Dios. Ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto millones proclamándote Rey, mi voz oirá entre las multitudes cantar. Tuyo es el poder de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder, y todo lo que existe es por Él. Decimos, Padre está ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré
que existes, todavía suya es, y al que está en el trono sea el honor, y santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos. Vamos a darle palmas al Rey. Gracias, Jesús. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios. Ahora lo vamos a hacer con nuestras ofrendas. Hay muchos versículos en la Biblia. En Lucas capítulo 6, el versículo 38 se los leo. Dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida. La gratitud tiene mucho, expresa de nosotros, valga la redundancia, ese agradecimiento que tenemos para con Dios por todas las cosas que Él nos da. Y poco a poco he podido ver y he podido darme cuenta que muchas veces es mejor dar que recibir, dar sin esperar nada a cambio y tratar de, hablando hoy en el camino con mi hermana Elcita, que muchas veces nosotros relacionamos la prosperidad de Dios con lo material, con lo económico, pero no necesariamente la prosperidad de Dios se va a relacionar con eso. Entonces hemos expresado a nuestro Dios. Así que démosle a Dios conforme Él ha puesto en nuestros corazones, y démoselo con alegría, con gozo. Entonces demos con un corazón agradecido y confiado en que Él tiene control de todas las cosas. Entonces mi hermana María Elena nos ayuda con la oración y también para poder recoger las ofrendas. Gracias, Señor, por esta mañana le damos gracias. Que Dios dio con mucho agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Así que tratemos de siempre agradar a Dios en todas las cosas, no solo en las ofrendas, sino también en todas las cosas de la vida. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por estar aquí, Señor, para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, para bendecir su nombre. El que no va a dar, Padre, bendiga los diezmos, Padre. Y le damos gracias, Padre, por todo lo que usted nos da, mi Dios, porque usted es quien bendice, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Bien, entonces, mis hermanos, para el próximo mes ya tenemos en agenda, les digo así, porque ya está como una actividad programada para el próximo mes. En diciembre, un mes, pero ya es un punto de agenda para el próximo mes. Entonces, estamos agradecidos con Dios. Amén. Recordemos estar orando, mi hermano, por impulsar el evangelismo. Por favor, que esto sea también un punto en su agenda, en las oraciones que usted tiene más.
le usa. Entonces, vamos a pasar a este tiempo en el cual recibimos palabra de Dios. Recordemos lo que dice el Salmos capítulo 119, versículo 105. Yo lo mencionaba el domingo anterior, actividades, pero muchas veces uno se da cuenta de cosas que no sabía. Entonces, ayer estábamos haciendo un devocional con mi prometida, ya lo puedo decir así. Entonces, nos dábamos cuenta, por ejemplo, está que sea la entrega a nuestro camino. Así que invito a mi hermano Ricardo Cabezas a que pueda pasar con la palabra. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Siempre recibimos algo de parte del Señor. El asunto es compartirlo a su debido momento. Y algo notorio, notable en estos días es que como que cuando uno va al mar, ¿verdad? Está viendo las olas, no está adentro, ¿verdad? Sino que está viendo y nace. Como que la vida en estos días es de esa manera, que va y viene y que se intensifica y que pues da un poco de pensamiento, por lo menos para los cristianos, ¿verdad? Que el Señor está cada día más cerca. Estos últimos acontecimientos, por ejemplo, la importancia que le dan al mundo en todo el globo terráqueo, la elección del presidente de los Estados Unidos, del próximo presidente, ha escrito mucho de ello. Esta mañana también vamos a hablar algo importante, quizás ya lo tenemos, ya lo hemos hecho y seguimos practicando, pero no está de más de que este capítulo que vamos a leer, o esta parte del capítulo que vamos a leer, es importante para que lo compartamos también. Estos últimos mensajes hemos estado hablando para nuestra propia vida, pero también para que lo compartamos a aquellos con los cuales nos encontremos en la calle o en nuestra casa, o aún aquí en la iglesia, porque van a entrar a la iglesia personas que son inconversas y necesitan del conocimiento de Dios. Vamos a ir a tu disposición para que puedas guiarnos en tu palabra de verdad, que puedas instruirnos, Señor, que tu palabra pueda ingresar a nuestra vida y ser ese alimento espiritual perfecto para cada uno de nosotros. En esta mañana, gracias, Padre Celestial, por tu presencia. Invocamos el nombre de Jesucristo en este lugar, Señor. Tu palabra dice que donde dos o tres estén reunidos en el nombre de Jesús, tú estás ahí, Señor. Gracias por estar acompañándonos. Nos entregamos, pues, Padre, para que nos dirijas en este estudio de la Biblia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El Señor es el Verbo. Jesucristo es la palabra. Y desde el principio está Él. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? En el principio era Dios. Cristo como que queda un poco opaco. Sin embargo, Él existe, está y seguirá por los siglos de los siglos. En el capítulo 10 de Romanos, ahí es donde vamos a leer un poco, en el versículo número 8, puedan recibir de parte del Señor. Vamos a leer en el versículo número 8. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es una verdad absoluta que la palabra está cerca. Ahí palabra está mencionando como que fuera una frase, una palabra cualquiera. Y es cierto, está cerca de las personas y es el medio de comunicación que tenemos, hablar. Pero si nosotros hacemos que esa palabra la deletreamos con mayúscula, se está refiriendo a nuestro Dios. Y ciertamente también esto es correcto, porque la palabra de Dios está cerca de nosotros.
todos los días la tenemos ahí cerca de nuestra cama, de nuestro dormitorio, de nuestro comedor. Está cerca la palabra. Y dice ahí, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y aquí está mezclando dos cosas. En tu boca, el poder de la palabra versus el poder de la palabra, vamos a ponerlo así. ¿Me escuchan, verdad? El poder de la palabra versus el poder de la palabra. Pero yo escribí mayúscula. Ajá, porque creemos y como cristianos pensaríamos de esa manera, porque lo hemos leído y el Espíritu nos hace conciencia que la palabra de Dios está sobre cualquier otra palabra. Hay palabras ociosas, hay palabras que se mencionan y hieren, hay palabras que digamos. Puede ser que por ahí esté el versículo que diga eso, ¿verdad? Que bendigamos, que la palabra de Dios la ocupemos para bendecir. Hay un versículo que dice bendecir y no maldecir. Dice. Habrá que averiguar dónde está, ¿verdad? Pero vos estás diciendo ahí que sí existe, amén. Entonces, pero comienza esta parte de Romanos 10 con esa palabrita, boca y corazón. Ya está diciendo algo ahí el Señor. O sea, la palabra de Dios confesada con la boca, pero también la palabra de Dios en el corazón, o sea, nuestro interior, el interior de cada humano. Ya vamos a ver qué hace esa diferencia cuando la palabra está en la boca, la pronunciamos y todavía un elementito, hay un condimento que hay, es la fe, se producen maravillas, se producen milagros. Entonces, cerca de cada uno de nosotros tenemos lo más importante, iba a decir algo importante, pero es lo más importante para nuestra vida como creyente, y es la palabra de poder de nuestro Dios. Esperamos algo, pero todavía no ha sido hecho, pero ya está hecho. Es un como trabalenguas, que si lo razonamos, esa es la fe. Y dice ahí, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta palabra que a veces estamos mencionando, que hablamos de los apóstoles, que hablamos de Jesús, que hablamos en la antigüedad de Moisés, que hablamos de Adán y Eva, muchas veces las personas no la creen, las personas le meten duda, las personas empiezan con su razonamiento humano, es verdad, porque si en alguna de ellas hay duda, ya está la persona diciendo o cayendo en cuenta con una desobediencia con Dios. Por ejemplo, dicen, no hubo en el tiempo pasado alguien que detuvo el tiempo. Nos acordamos de Josué, que dijo, sol detente, luna detente. Sol detente en Gabaón y luna detente en Gabaón. Y ellos están diciendo, las personas dicen, no hubo alguien que detuviera el tiempo. No hubo alguien que lo metiera en un horno de fuego y que no se quemara. O sea, contradiciendo la palabra de Dios. Como creyentes, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que está en la Biblia y la hemos predicado y la seguiremos sosteniendo y predicando. No porque el razonamiento teológico, Dios no es como nosotros los humanos, no miente, no es mentiroso, sino que Él ha dado todo esto para que lo comprendamos, lo entendamos y lo asimilemos con la inteligencia que tenemos y hacerlo verdad en nuestras vidas. Si no, lo que sigue a continuación, que vamos a entender un poquito, no sería tan cierto y entrarían en duda. Vamos a ir a 1 Timoteo 3:16. Primera epístola a Timoteo 3:16. Dice algo importante ahí. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ya desde luego está poniendo misterio. Misterio es como que
bueno, no hay una solución. Misterio es que algo sucedió y no se comprende. 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es esto? Dios fue manifestado en carne. Primera cosa, que el humano corriente, el humano científico, el humano razonable, el humano de pensamiento amplio, no le cabe que Dios se haya manifestado en carne. O sea, que se haya reducido a un hombre. No le cabe. Pero la Biblia nos dice que sí, así es. En su soberanía, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Así es que, como creyentes, tenemos que tener una fuerte convicción, una absoluta convicción de lo que estamos leyendo en este libro es verdad, es la verdad absoluta. Hay peleas también, tengo que decir que algunos dicen que tienen la verdad absoluta. Otros por allá en Medio Oriente, ¿verdad? Alguien que hizo igualito, casi igual a Jesucristo, que fue profetizado, que iba a nacer en una ciudad ahí en Medio Oriente, que iba a ser un hombre como revolucionario, que fue capturado, que fue atormentado y murió. Pero se quedó en que ya lo resucitó el Bahá'u'lláh. Y ese profeta, el Bab, también quedó en entredicho, porque no resultó lo que él predicaba. Sin embargo, nuestro Dios, nuestro Señor, sí resucitó, sí ha resucitado y Él vive. Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Otro versículo con verdad absoluta, con verdad, y esto es como el núcleo de lo que los creyentes hemos dicho y es valedero para la vida eterna. Pueden analizarlo ahí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No tiene que pincharse el dedo índice y sacar sangre y ponerle no sé dónde. No tiene que agarrar una gallina y sacarle la sangre y hacer esto, decir palabras. No tiene que venir de rodillas de una calle a otra para que perdone sus pecados. No tiene que postrarse ante otro hombre para recibir el perdón de pecados. Aquí dice la fórmula. Por eso digo que es el núcleo de la salvación. Vamos a volverlo a leer para que tengamos un poco de mi Salvador. Estamos no en el pensamiento, sino con nuestra boca, estar articulando palabras y decir: Señor, tú eres el dueño de mi vida, te entrego mi vida. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué más dice? Y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, algo sucede. Y es la conclusión de este versículo 9, serás salvo. Entonces, no ha dejado una fórmula en nuestro Dios Todopoderoso costosa. En el pasado sí fue costosa. No había implementos como los hay hoy en el 2024. No hay tecnología, no había tecnología como la hay hoy, sino que tenían que caminar distancias, buscar entre los bosques, digamos, o las llanuras, para poder hacer el sacrificio y poder recibir el perdón del pecado. Cuando llegó la ley que Moisés anunció al pueblo hebreo, se mencionaba tanta cosa para poder llegar a tener el perdón de los pecados. Y era un obrar, o sea, un hacer para poder llegar a tener el perdón de los pecados. Pero cuando el Señor Jesucristo vino,
ya todo se volvió gracia, porque no necesitamos hacer todas esas cosas o esos sacrificios que no llevan a algo, sino solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es recibirle por medio de la fe. Vamos a repetir, y tal vez si lo podemos leer todos, porque esto es importantísimo para todo el mundo y principalmente para nosotros los creyentes, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, aquí está su tiquete, aquí está su pase, aquí está la salvación. Recibir al Señor Jesús. Por eso, por ejemplo, en las congregaciones, aquí tal vez no ha entrado todavía alguien que no haya recibido a Jesús, todos hemos recibido a Jesús, pero en las amplias congregaciones entran y salen de todo. No va a decir chinchito de parte, ¿verdad? Pero entra de todo. Y entran los que se congregan, pero también entran personas que no son salvas. Y vienen los hermanos sugieres e identifican a las personas y le preguntan: ¿quiere usted recibir al Señor Jesús? O le hacen la pregunta también: ¿quiere usted aceptar? No es difícil decidir en ese momento. Tal vez es difícil decidir para la persona porque trae su mochila, su bolsa llena de pecados y costumbres insanas que no son agradables ante el Señor y no la quiere dejar. Porque le dicen: ¿quiere usted aceptar a Jesús? ¿Quiere recibir a Jesús? La dificultad se presenta porque no quiere soltar el pecado. 9. Serás salvo. Continuamos con el versículo número 10. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una parte en la Biblia, y siempre en esta epístola de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que dice que el justo por la fe vivirá. Y se vuelve a repetir en Gálatas 3:11, pero viene del Antiguo Testamento en Habacuc 2:4, ya hablando y trayendo en el futuro, hablando de Habacuc en el Antiguo Testamento, trayendo hacia el futuro en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que el justo por la fe vivirá. Y la fe es Hebreos 11:1, ¿verdad? La convicción de lo que, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la certeza de lo que se espera. No está hecho, pero espera. Por ejemplo, tengo que poner casos para que lo entendamos todos. Estoy trabajando y estoy contando los días del trabajo y sé, o sea, ahí está la palabra, el día 30 el patrón me va a entregar el dinero por mi trabajo. Entonces, tengo la certeza, la convicción de que el día 30 me van a pagar. Esa es una muestra de una fe. Pero la fe en Cristo Jesús es todo lo que está aquí, son sus promesas, son todo lo que ha prometido a los creyentes y a los no creyentes, porque también hay promesas para los no creyentes aquí. Entonces, por medio de la fe, vive el justo. En ese versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia. O sea, en nuestro interior estamos creyendo. Porque Él llegaría a decirle: ajá, hijito, ¿qué hiciste en la tierra? ¿Qué hiciste en la vida? Y nosotros empezaríamos tal vez a decir las cosas bonitas de lo que hemos hecho, ¿verdad? Pero el Señor, como todo lo sabe, nos empezaría a decir: pero tú hiciste esto, ¿por qué no hiciste esto otro? Yo te puse en el corazón que hicieras esto y no lo hiciste, ¿por qué no lo hiciste? Entonces empezaríamos nosotros a justificarnos delante de Dios. No, es que ese día me dolía, ese día me sentía, ese día no pude, ese día empieza
esa justificación solamente puede provenir de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en favor de la humanidad y en favor de lo que nos hemos acercado a Él por medio de la fe, creyéndole a Él. Entonces cada uno viene a ser justificado. La justicia de Dios se hace en cada uno de nosotros. Versículo 10 termina diciendo: pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario entonces confesar con nuestra boca, decirle a todo el mundo que es una omnipresencia, ese atributo divino, está imperando en todo el universo, no solo en la tierra, no solo aquí en la iglesia, no solo a mi alrededor. Pero cuando hablamos y decimos: Señor, te confieso, entonces con nuestra boca, con la boca se confiesa para salvación. A repetir a aquellos que no conocen, por ejemplo, ahí enfrente, allá al lado, a otra persona que tal vez entra a la iglesia y no es salva, ¿verdad? Podemos repetirle esa palabra, que con su boca puede confesar y con su corazón creer para justicia. Entonces, es de todo el mundo. Dependerá de la persona si se recibe o no. Entonces, esto de la salvación nunca se había ofrecido de esa manera. Vuelvo y repito y digo que en el pasado se presentaban con el corderito delante del sumo sacerdote para que fuera sacrificado, y a través de ello era un proceso, era algo grande. Tenía que poner sus manos en la oreja, tenía que poner su mano sobre el cuerpo del cordero vivo, ¿verdad? Y al hablarle al oído todos los pecados que ofrecen, de una manera que, imagínense, si esto imperara todavía la ley, tendríamos que venir con el corderito aquí, todos en la mañana, a traer un cordero. Y el que no, pues, pero todos en la mañana con un corderito a que sea sacrificado. Pero no es así la historia que Dios nos ha permitido tener hasta este día. Versículo 11. Pues la Escritura dice que son promesas para nosotros los cristianos. Todo aquel que creyere en Él no será avergonzado, dice. Esta es una garantía de que lo que se ha mencionado en estos 3 versículos atrás se va a hacer cierto. Si creen en su corazón, si confiesan con la boca que serán salvos, la garantía es que el Señor no nos dejará encontrarnos. Si en alguna situación comprometedora nos vayamos a encontrar, Él no nos dejará avergonzados. Podemos invocar, podemos llamar el nombre de Jesús, invocando este versículo. Señor, yo creo en ti, y como tuyo, no creo que vaya a quedar avergonzado ante esta situación. Y estamos tal vez en alguna situación comprometedora de parte de nosotros, la verdad, tal vez nos están acusando, pero su promesa es que no seremos avergonzados. Entonces, Dios cree en nosotros que nuestro pensamiento, nuestro actuar es éticamente bien, es bueno. Estamos actuando de la mejor manera para honrarlo a Él, y en cualquier otra situación que nos encontremos, no seremos avergonzados. Ahí le podemos retar a hacer algo importante para que su hijo, su hija no quede avergonzado. Entonces, tenemos este versículo 11. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Nos está diciendo este versículo algo importante. Moisés, Elías, son igual que cualquiera de nosotros. Solo porque Moisés, hombre de Dios, un profeta enorme, que tiene
vamos a decirlo, tiene preferencia con Dios. No, son hombres igualitos a nosotros, hombres con las mismas características, hombres con todo el pensamiento. Por eso escribe esto nuestro Dios Todopoderoso: no hay diferencia entre judío y griego. En Roma sí se hacía diferencia entre los judíos, entre los griegos, entre los romanos, entre los gentiles, entre los extranjeros. Pero la palabra de Dios dice: no hay diferencia en ninguno de ellos. A todos se les medirá igual. Y eso es cierto, hermanos. Somos creyentes aquí en Cristo Jesús. Y afuera, vamos a decir, no creyentes existen. Pero todos vamos a pasar por lo mismo. Todos tenemos los mismos sentidos. Todos tenemos las mismas oportunidades. La diferencia está en quién hemos creído. La Biblia dice: no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea, si es judío o si es griego, lo importante es que invoquen el nombre de Jesús. O sea, que hayan creído en el nombre de Jesús. Si no, vamos a remontarnos un poco de historia en el libro de los Hechos, porque había una diferencia. En el principio, capítulo 1, 2, los apóstoles solo predicaban para los judíos, para los que vivían ahí en Jerusalén. Llegó el capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo. Hubo necesidad de parte de Dios que ese evangelio se predicara a todo el mundo. Por eso, de la gente que había llegado a Jerusalén a esa fiesta, eran extranjeros. Cuando el Espíritu Santo llegó a esas personas, a los apóstoles, oían que les hablaban, que predicaban en el lenguaje que ellos entendían. Y entonces el evangelio fue para cualquiera de los que estaban ahí. Más adelante, Pedro, Juan, predicaban a extranjeros, a gentiles. O sea, lo que quiero decir es que no hay diferencia en cuanto a hombre, mujer, que sea rico, que sea pobre, que Dios lo vaya a tratar, pero que la condición es que confiese el nombre de Jesucristo. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos confesado el nombre de Jesucristo y tenemos ese punto a favor, que es el respaldo de nuestro Dios. Entonces, la diferencia está en obedecer, en sujetarse a la palabra de Dios. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Otra verdad. Este libro contiene, esta parte de este libro contiene el núcleo de la salvación. Sí, ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo dio la salvación. Ya sabemos que en otro lugar hay un legado de la salvación. Pero aquí está diciendo para todo el mundo cómo hay que hacer para recibir la salvación. Y parte es lo que acabamos de leer. Porque cualquiera, dice aquí, alto, bajo, grande, lo que sea, que tenga dinero o no, que tenga conocimiento, cualquier cosa, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esa palabra invocar es llamar al Señor. Decimos al inicio del culto, invocamos el nombre del Señor. O sea, estamos llamando. Creo que en los sistemas informáticos, invocar el código no sé qué, ¿verdad? O la orden no sé cuál. O sea, llamar, que sea efectivo. Entonces nosotros estamos invocando el nombre de Jesús al inicio de nuestro culto. Dice aquí la palabra también, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, el Señor Jesucristo. Entonces, hemos invocado el nombre de Jesucristo. Esa es la forma como Dios hace que el mundo entre a la salvación. Y
no podemos callarlo, tenemos que mencionárselo a los demás. Y aquellos que le mencionamos y entra por aquí, sale por allá, bueno, hasta ahí llegó. Pero pues ya saben, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es una gran bendición entender y hacer realidad esta palabra. Si yo estoy como inseguro, si yo estoy como que no siento algo, si yo estoy como que no tengo una relación con Dios o con el Señor, este versículo está diciendo algo importante. Es lo que tenemos que sacar para restaurar esa conexión con nuestro Dios. Porque dice ahí, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y al decir que si somos salvos, pues nuestro corazón debe de sentirse alegre. ¿Por qué? Porque vamos hacia otro lugar, vamos hacia algo divino, hacia algo perfecto. Debemos de sentirnos, allá nos está esperando, sí, nuestros familiares que ya han partido, pero está esperándonos el mismo Señor, Dios Todopoderoso, para que le conozcamos cara a cara. Quisieran ustedes ver al Señor cara a cara. No lo sé, ¿verdad? Algunos hasta podrían ser, sentirse como con miedo, ¿verdad? Pero creo que debe ser un anhelo conocer a nuestro Señor Dios Todopoderoso. A Pablo, a Pedro, a Juan, etc. ¿verdad? Nos están esperando ahí conocernos, pero más nuestro Dios Todopoderoso. Cuando viene al mundo una criatura, un hijito, está en el vientre, le hacen la ultrasonografía, ¿verdad? Y apenas aparece la carita del bebé. Pero está ansioso el papá y la mamá de querer recibirlo y conocerlo. O sea, el papá y mamá ya se desenvuelven en este mundo, pero el niñito todavía no, ¿verdad? Entonces están ansiosos de recibir al tierno. Están ansiosos de recibirnos a nosotros tiernos en el cielo. Cuando lleguemos apenas un segundo de eternidad vamos a tener ahí de haber nacido en ese lugar, en el cielo. Imagínense, nos está esperando Dios Todopoderoso. 14 y 15 de Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, el Señor Jesucristo, en su ascensión, dio un legado a sus discípulos, a sus todavía 11 y a otros que estaban ahí. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura y hablen de esto y que sean bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Entonces, dejó ese legado, pero esta vez el hermano Pablo, allá en Roma preso, estaba en otro lugar, pero fue hacia Roma que envió la epístola. Indicó también esto, el mandato de nuestro Señor, que es algo interesante e importante, lo cual es compartir la palabra de Dios, porque dice ahí, bueno, invocan el nombre de Jesús, creen en el corazón, hay que hablar. Si creemos, somos salvos, no seremos avergonzados. Y entonces, ¿cómo va? Que son importantes. ¿Cómo allá en la esquina hay una persona, vamos a saber que él ha recibido alguna palabra del Evangelio? O allá en la lejanía, en otro lugar, ¿cómo sabremos que esa persona ha recibido el Evangelio? Ha escuchado el Evangelio.
Pero también viene la pregunta fundamental aquí. ¿Y cómo van si nadie va? No van a escuchar. Entonces está diciendo el hermano Pablo que el creyente que ya tiene ese mensaje hay que llevarlo a los demás. Si tenemos, será para compartirlo. Si Dios nos ha dado, es para que lo entreguemos a otras personas también, para que sigan ese orden. Hay entusiastas, hermanos, hay hombres y mujeres entusiastas que reciben el Evangelio, y esto nos lleva a aquella parábola, hermanos, que decía el Señor Jesús, que cuando la palabra se predica, hasta hay entusiastas, pero a algunos se les apaga porque cayó en pedregal, porque los cuervos vinieron, ¿verdad? Y se comieron la semilla, o porque germinó, pero salió del sol, ¿verdad? Como no tenía raíces, se secó, pero hubo una semilla que cayó en buena tierra. Y estoy diciendo que hay gente, hermanos, que han sido entusiastas, porque ha habido en el pasado, y ese avivamiento no ha existido hasta nuestros días otra vez, pero recibieron al Señor Jesús y empezaron a involucrarse en la palabra y empezaron a entusiasmarse con el Señor, y el Señor respaldando a esa persona, de manera que cuando predicaba, la gente se agolpaba en la iglesia para estar escuchando, y no solo para escuchar, sino para recibir al Señor Jesús. En Inglaterra ha habido unos avivamientos que tal vez hoy estamos como en tierra, en tiempos secos, que se habla del Evangelio y nada. Entonces necesitamos ese entusiasmo para poder transmitir la palabra de Dios. Entonces, versículo 16, vamos a ir, ya casi terminamos. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, es igual como en los tiempos de Noé. Ya hemos hablado, ya hemos escuchado bastante predicador acerca del hermano Noé, que Dios le habló diciéndole algo importante, una noticia tremenda, porque el mundo de ese entonces se había degradado, se había degenerado. Dios había ya en sus planes dispuesto que la humanidad, la gente de ese entonces, pereciera, pero a Noé le fue dado un mensaje: que entraran a esa arca, que él iba a construir un enorme barco. Tal vez no se había, tal vez habían lanchitas, o sea, canoas o balsas de tronco, pero le dio Dios el mensaje importante: que venía un diluvio sobre la tierra y que podían entrar a eso que él estaba haciendo, y con la ayuda de los demás podían construir más rápido eso. Pero la gente se burlaba de ello. Ya sabemos la historia de Noé. Y aquí la palabra lo vuelve a repetir: mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? O sea, por ejemplo, vemos hermanos que se ponen en la calle a predicar, a hablar de la palabra de Dios en un tono alto, y gracias a Dios que existen estos asuntos, estos aparatos, le pueden dar el volumen que quieren para que oiga toda la masa, toda la gente, pero la gente pasa como hormigas, van y vienen, ninguno se detiene, van y vienen, ninguno lleva la palabra, van y vienen y como que tuvieran tapados los oídos, van y vienen y ciegos. Y es lo que menciona esta palabra. ¿Quién? Vamos a ver. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Quería decir la palabra esa, creído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Igual, ¿verdad? Tenemos que, como creyentes, estar activos. Como creyentes, tener la recepción
como creyentes, tener el espacito para poder acaparar la palabra de Dios. Como creyentes, sí, hay una serie de minutos que se hablan, pero de ello hay una palabra específica que es para nosotros. Y esa es la que tenemos que acaparar. Puede decir que tiene fe si no oye la palabra de Dios. Nadie puede tener fe en Dios si no ha recibido palabras de este tipo. Así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta mañana, entonces, hermanos, hay algo importante que recapitulamos. Y es que el tiempo se está acortando. El tiempo se hace corto. Y quizás nos van a reclamar, ¿verdad? El día que lleguemos a la presencia del Señor, como dije, ¿verdad? ¿Y por qué no predicaste ahí? Y va a haber las excusas, pero ya vamos a estar en el cielo. Esa es la ganancia. Y eso es lo que debemos de compartir con las personas. Este día quedamos entendidos de la palabra de Dios, que con unos sencillos versículos que nos ha dado nuestro Dios, podemos hacer lo nuestro y puede hacerlo para los demás. El día se está acercando. Se nos avisa, se nos insta que estemos prevenidos. Nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Eso sí, es cierto. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Que este alimento espiritual pueda multiplicarse en cada vida. Pueda generar, Señor, entendimiento. Pueda generar capacidad. Pueda desarrollar, Señor, la necesidad de ti, de poder compartir tu palabra también, de poder estar a disposición tuya, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, deseamos en el nombre de Jesús tu presencia, que haya el avivamiento, Padre Celestial. Padre, sobre la ciudad de San Salvador, a nuestro alrededor, en nuestro país, Padre, que puedas venir, que puedas hacer que haya una obra maravillosa, Padre Celestial. Tú puedes encender todo un país, Padre Celestial, y transformarlo, si así tú lo deseas, Dios mío. Señor, que haya personas dispuestas a escuchar el Evangelio, que haya personas dispuestas a servirte también, Señor. Muchas gracias en esta mañana, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Bien, damos gloria a Dios por su palabra. Y cada domingo es un reto. No seremos avergonzados. Y yo creo que todos hemos también meditado en esto, de que nos gustaría que en nuestra familia, por ejemplo, todos seamos salvos. Amén. El hermano Ricardo Cabezas en algunas ocasiones ha dicho que nos vayamos, mi familia y yo, en paquete al cielo. La salvación es individual, aunque sí nos gustaría que todas las personas a nuestro alrededor, nuestros conocidos, amigos, recalcando familiares también, que todos puedan llegar a los pies de Dios y rendir la vida y reconocerle a Él. Entonces, esto que hemos aprendido esta mañana, por lo que dice la palabra de Dios, y nosotros podemos compartir de las buenas de salvación, y no esperemos nosotros hacer el cambio en las personas.
sino poder sembrar esa semilla del Evangelio a los conocidos, a los vecinos, y que el Espíritu Santo sea el encargado de poder convencer a las personas para que lleguen a los pies de Dios. En eso descansemos, mi hermano. Entonces, un reto de poder compartir el Evangelio a otras personas. Entonces, damos gracias a Dios por su palabra, porque Él es fiel, porque el deseo, el corazón de Dios es que toda la humanidad pueda ser salva. Entonces, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces, mis hermanos, vamos a finalizar con alguna persona y tal vez por miedo de que vamos a decir y si quedo avergonzado, pero hemos aprendido, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces hemos confesado que Dios es nuestro Salvador. Entonces, mis hermanos, nos ponemos en pie y vamos a orar a nuestro Dios. Oremos por la congregación acá en el país. Oremos por la congregación allá en Ecuador también. Oremos por nuestros pastores. Oremos si Dios que oremos y pueda acercarse, hermanos, sin ningún temor, con toda confianza y expresar, ¿verdad?, para que podamos estar orando unos por otros. Si de esa manera lo prefiere, si así usted lo quiere hacer, entonces también porque estamos a la disposición de poder ayudar en oración. Entonces, vengamos delante de nuestro Dios. Jesús, gracias por esta mañana, gracias por este servicio, gracias por tu palabra, gracias porque hasta este momento, Jesús, tú continúas hablando a la vida que nos has dado. Gracias por traer palabra fresca. Gracias por ese recordatorio. Jesús, bendíceles a cada uno de ellos. No conocemos, Dios, las situaciones de ellos. No les conocemos tampoco. Entonces, Jesús, que tú seas también preparando el camino para que cuando se llegue el tiempo podamos también ir y presentarles el Evangelio. Por esta congregación, porque tú te mantienes fiel y tú la sostienes día y noche. Gracias por cada familia que está representada acá, por mis hermanos, por la fidelidad que ellos tienen contigo. Gracias por ese corazón del servicio a Dios. Gracias por mostrar la fidelidad también en venir acá a este lugar y congregarse. Jesús, tú conoces las peticiones, tú conoces los corazones, tú conoces las necesidades. Oramos por los pastores, bendíceles en gran manera, dales mayor sabiduría, mayor entendimiento, que siempre tú les des guía, les des favor. Agradecemos por la congregación allá en Ecuador, por la congregación acá en San Salvador. Gracias, Jesús, por cada miembro, por cada tristeza, esa bendición que proviene de ti. Jesús, si hay necesidades de sanidad por algún padecimiento, algún dolor, alguna enfermedad, que tú seas obrando. Tú eres un Dios misericordioso y un Dios también de amor, un Dios de santidad.
si hay alguna necesidad económica, que tú en tu infinita misericordia puedas traer provisión. Jesús, gracias porque nos permite llegar hasta este día del mes y gracias por todas las cosas que tú permitirás de acá en adelante. Ponemos en tus manos el resto de este día, que tú lo bendigas en todo lo que haremos, todas las actividades que tenemos para este día y para esta semana, las ponemos en tus manos, Dios. Tú seas guiándonos en todo también. Llévanos con bien a cada uno de ellos.